Pedimos por Rodrigo Cabrera Valencia, Nelly Montoya, Roberto González, José Manuel Hernández, Javier Ayala, Ainaré María Gardullo, Padre Faraín Gómez, Marta Lidia Martínez, José Juan García González, necesidades de Noemí Alejandra Pérez Guerrero, salud de Natalie Vargas Jiménez, Enrique Magaña Iglesias, familia Magaña Herrera, difuntos ánimas del purgatorio, Ángel Valadez, María Luisa López Hernández, Eduardo Sánchez Ruiz, Elpidia Cabrera, Lesbia Yolanda Contreras, Berta Buendía Zamudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quienes debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas para obtener la verdadera libertad y la herencia eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que no se fundan en tradiciones meramente humanas, y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por la mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz con Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor Es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió a 12 entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Felipe, Juan, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con los discípulos y los apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de las enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Estamos meditando, recordemos, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a seguir en este camino espiritual, dice San Pablo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. San Pablo es aquel promotor de esta imagen, podemos llamarla una imagen en la Iglesia, en la cual se habla de Cristo como cabeza de la Iglesia, cabeza del cuerpo místico. No una cabeza física, sino una cabeza de un cuerpo místico. Esa unión entre Cristo y su Iglesia. Y esta imagen es tomada también en el Concilio Vaticano II, y desde antes, ¿no?, se tiene como imágenes de la Iglesia. La Iglesia con Cristo como cabeza y el pueblo como cuerpo. También en la Iglesia, ¿no?, pues hay una cabeza, un pastor y el cuerpo, ¿no?, los fieles. Y es muy válida y se usa todavía muchísimo, aunque no es la única imagen de la Iglesia. También está la Iglesia, la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, comunidad. Y esas dos imágenes se utilizan constantemente para referirse a la Iglesia. Y así como el cuerpo no puede estar separado, no puede estar desmembrado, no puedes quitar la cabeza, ¿no?, y la cabeza por acá y el cuerpo por allá, pues también San Pablo dice que nadie les engañe con teorías y razonamientos falsos, porque solamente en Cristo se encuentra esa plenitud de esa divinidad, esa unión perfecta. Así que no podemos pues quedarnos como a la mitad. Decir, bueno, pues sí, yo pues ahí la voy llevando, creo que me voy uniendo al Señor, pero venir a misa pues no, como que no me gusta. Pues no se puede. Es como quitarle a una persona la cabeza y poner el cuerpo por allá. No se puede, te mueres. Tienes que estar constantemente unido al Señor. Dice un poquito más adelante San Pablo: por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no por la circuncisión hecha a manos de hombre, sino por el bautismo. Eso es lo que nos unifica al Señor. Ya hemos hablado que el bautismo es el sacramento, por lo menos que a todos los que estamos aquí nos unifica, porque de los demás sacramentos hay unos que han tomado unos, otros otros, pero el bautismo nos une con Cristo. E incluso en el momento del bautismo, cuando se unge en la cabeza, ¿no?, hay dos unciones importantes, una en el pecho, para que Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con el óleo de salvación. Esa una unción que habla sobre
los momentos en los que el Señor ayuda al bautizado en su momento de dolor, de sufrimiento, de pesar. Pero la otra te la ponen en la cabeza el Santo Crisma y dice: para que permanezcas con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Para que permanezcas unido al Señor en sus funciones también sacerdotales, proféticas y también de reinado como parte del Señor. ¿Cómo podemos nosotros reinar? Pues dice, pues si Cristo reina, nosotros reinamos. Si con Él vivimos, viviremos con Él. Si con Él reinamos, reinaremos con Él. Si con Él morimos, moriremos con Él. Porque pues donde va la cabeza también va el cuerpo. Y entonces se habla de esa estrecha unión del alma con el Señor. Y finalmente dice: ustedes estaban muertos por sus pecados y ya no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio vida nueva con Cristo. Vuelve a estar, aquellos que viven en el pecado, pues no pueden estar unidos al Señor. Hay una elección que se tiene que hacer. Ayer hicimos en la parroquia, en el retiro del Querigma, la liturgia penitencial. Y en esa liturgia penitencial, lo primero que se hace, pues es buscar el perdón del Señor, reconciliarnos con el Señor. Pero después hay unas renuncias. Y hay un montón de renuncias. Renuncias al tarot, renuncias a la lectura del café, renuncias a los horóscopos, renuncias a esto, renuncias mil renuncias. ¿Renuncias a todo esto? Sí, renuncio. Muy bien. Y después viene el aceptar al Señor. Acepto al Señor como el Señor de mi vida, de mi historia, de mi familia, de mi ser, de mis pensamientos, de mi dinero. Acepto. Porque no se puede, pues, vivir en el pecado y aceptar al Señor al mismo tiempo, como estar a la mitad, No se puede. Y por eso el Señor dice, exige unas renuncias para que tú puedas aceptar al Señor. Dice, si ustedes viven en el pecado, tienen que sepultar ese pecado, sepultar al hombre viejo, para que nazca el hombre nuevo. No sé si a ustedes les ha tocado ver bautismos por inmersión. Ahora se da cada vez menos, pero tiene un simbolismo también. Antes, pues, la persona se sumergía. Había unas piscinas, unas albercas. Entonces bajaba por una parte y se sumergía, con ese sentido. Nos sepultamos, dice, muertos ustedes al pecado, muertos al pecado. Incluso en algunas Pascuas de los catecúmenos se bautiza por inmersión. Yo les conté, creo que alguna vez aquí, a mí me tocó bautizar. Y yo la verdad que no quería mucho, pero bueno, los bautizamos. Y le digo, ¿cuándo saco al niño? Cuando ya esté bien moradito. No, padre, antes de que eso. Lo sumergimos hasta la muerte y luego ya resucita. Ese es el símbolo. Sumergidos con el pecado, en el pecado, dejamos el hombre viejo, que muera el hombre viejo. Y cuando sale la persona bautizada a una vida nueva, a una vida en Cristo. Y por eso en el bautismo se revisten. Los niños se les pone su roponcito blanco y dice, revístete de Cristo. Ya dejaste atrás el hombre viejo, ahora revístete de Cristo. Así que San Pablo hoy presenta distintas temáticas, distintas imágenes, pero nos vamos con esto. Primero, la imagen de Cristo como cabeza, y cada uno de nosotros, la iglesia como cuerpo, es una imagen paulina de San Pablo.
Él es el primero que lo presenta. La imagen de cabeza y cuerpo. Cristo, cabeza de la Iglesia, nosotros cuerpo místico de la Iglesia. Segundo, así como la cabeza y el cuerpo están unidos, así tiene que estar unida la persona con el Señor, mediante la vida de la gracia. Eso es lo que lo une a la persona con el Señor, la vida de la gracia. Para vivir en gracia tenemos que sepultar el pecado, renunciar al pecado, apartarnos del pecado, para poder vivir la vida de la gracia, la vida espiritual, para revestirnos de Cristo. Y entonces pues poder vivir la vida con Él, porque la misma suerte le corre a la cabeza que a los pies que al cuerpo. Entonces, si el cuerpo está enfermo, todo está enfermo. No, pues la cabeza me está súper bien, pero el cuerpo súper mal. No, el cuerpo está enfermo, es una unidad, es orgánico, todo el cuerpo. Pues me siento mal de una mano, me la voy a cortar y la tiro por allá, me voy a sentir mejor. No, no se puede, es una unidad. Una planta sí, se seca una flor, le cortas la flor, no pasa nada. Ya se marchitó esa flor, pero a lo mejor la planta está viva. Le cortas una flor y saca otra flor, pero el cuerpo no. No le cortas una mano y sale otra mano, no, le cortas una mano y se acabó, porque es todo es orgánico. En cambio la planta, le cortas una hoja o una flor, se secó, se marchitó, le cortas y vuelve a salir. Pero la imagen del cuerpo no. Dices, no puedes estar cercenado de Cristo. Yo voy caminando por ahí y Cristo por allá. Pues no se puede, porque hay una unidad orgánica entre Cristo y su Iglesia, entre Cristo y el alma misma. Así que vamos a pedirle al Señor nos conceda esta gracia, que podamos vivir unidos a Cristo, sepultados en el pecado, para resucitar a la vida eterna. Que así sea. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de paz, concédenos honrar de tal manera los dones con tu majestad, que al participar en estos misterios quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para la salvación. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. La paz con ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera los grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre, muchas gracias.